Él va a ir obrando como solamente Él lo sabe hacer. Amén. Hoy tenemos una enseñanza. Ahora 8 días vimos una palabra que llevó por título, ¿se acuerdan? Muévete hacia tu propósito, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Muévete hacia tu propósito, porque Dios tiene más para ti y para tu familia. Hoy vamos a seguir este ciclo de enseñanzas. Hoy la enseñanza se llama Muévete. Yo creo que usted mueva a la persona que está a su lado y diga: muévete. Dios no te llamó a quedarte donde estás. Amén. Así se llama la enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama? Muévete. Dios no te llamó a quedarte donde estás. Abrace a la persona que tiene a su lado con toda confianza y dígale: muévete. Dios no te llamó a quedarte donde estás. Amén. Y para esto vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 1. Deuteronomio 1 del 6 al 7. Es el texto que vamos a estar. Deuteronomio 1 del 6 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Usted lo va a leer conmigo ahí en voz alta. Lo tenemos, ¿cierto? Dice: Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová nuestro Dios nos habló ¿en dónde? En Horeb, diciendo: habéis estado ya bastante tiempo en este monte. Y luego ¿qué le dice? Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, y a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. O sea, todo lo que nombra ahí, todas esas regiones eran la tierra que Dios les había entregado al pueblo de Israel para ejercer la conquista. Amén. Pero ¿qué sucedía? Ellos se habían quedado detenidos. ¿Se habían quedado qué? Detenidos en un lugar. Oiga bien, el quedarse detenido finalmente terminará produciendo dolor. ¿Qué produce? Dolor. El dolor de estar detenido es algo que luego se va experimentando. ¿Por qué? Présteme mucha atención. Existen cansancios que no vienen por trabajar demasiado. Existen cansancios que no vienen de pronto por hacer demasiadas cosas. Existen cansancios que vienen por permanecer demasiado tiempo detenidos. Y usted va a decir: pero pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así que el cansancio viene por permanecer demasiado tiempo detenidos? Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están cansadas porque llevan peleando las mismas batallas. Porque llevan peleando las mismas luchas, luchando contra los mismos temores, cometiendo los mismos errores, arrastrando las mismas heridas, repitiendo los mismos ciclos, llevando a cuestas la misma mala actitud, simplemente porque tal vez dice: no, es que yo soy así, y el que le gusta bien y el que no, de malas, como dijeron por ahí alguna vez. Y aunque aman a Dios, aunque estas personas aman a Dios, algo dentro de ellas permanece detenido, permanece inmóvil. Sí, su cuerpo avanza, pero también los años avanzan, y por supuesto la vida avanza, pero el alma se quedó estacionada, se quedó ahí detenida. Y oiga bien, cuando el alma se estaciona, el propósito se retrasa. Cuando el alma se estaciona, el propósito se retrasa. Cuando el alma se estaciona, el motivo por el cual Dios te creó a ti, que eso se llama propósito, se retrasa. Para entender un poco esta palabra, debemos entender, amén, lo que es Horeb, el monte donde estaban. Horeb, escúcheme bien, no era un lugar malo. Dígale que está a su lado: Horeb no era un lugar malo. Al contrario, Horeb era un lugar santo. ¿Por qué? Porque allí Israel vio la manifestación del fuego de Dios en Horeb. Ahí en Horeb fue donde el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Ahí en Horeb
fue donde el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley. Ahí en Horeb fue donde experimentó milagros. ¿Entiende? Horeb no era un lugar malo, era un lugar extraordinario. Pero ¿qué pasa? Algo poderoso sucede. Preste atención. El mismo lugar donde Dios se reveló se podía convertir en el lugar donde Israel se estancó. Y así pasó. El mismo lugar donde Dios se reveló se convirtió luego en el lugar donde Israel se detuvo. Se volvió pasivo, se estancó y se acomodó. Porque, escúcheme bien, incluso las experiencias buenas a las que Dios a uno lo lleva muchas veces, la buena comodidad, las cosas buenas pueden convertirse en obstáculos cuando Dios quiere llevarnos a una dimensión mayor. Ojo, incluso las experiencias buenas, sí, las buenas cosas que se pueden tener, la buena comodidad, pueden convertirse luego en obstáculos cuando Dios quiere llevarnos a una dimensión mayor. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Note que Dios no les dijo, salgan del pecado. No, Dios no les dijo eso, porque ellos pues no estaban cometiendo pecados así. No, Dios no les dice salgan del pecado, les dice han estado demasiado tiempo en el mismo punto. Han estado demasiado tiempo en la misma condición. Han estado demasiado tiempo con la misma actitud. Han estado demasiado tiempo en el mismo estado. Han estado demasiado tiempo en lo mismo, en lo mismo. Y esto no significa, oiga bien, esto no significa explícitamente un lugar geográfico. Esto significa que se puede estar en un lugar y estar desapercibidos. Esto es lo que significa. Desapercibidos de lo que Dios quiere hacer en ese momento. Hay personas que viven de experiencias antiguas. Eso es lo que significa. Y las experiencias antiguas los han detenido. Hay personas que hablan del Dios que conocieron hace 10 años. Hay personas que hablan del milagro que recibieron hace 20 años. De la pasión por Dios que tuvieron antes, pero hoy ya no tienen hambre, ya no tienen crecimiento, ya no tienen avance. Y su fe es prácticamente un adorno. Y Dios les dice, óyeme, no se puede vivir así. Así no es. Tu fe no se puede convertir en un adorno, simplemente porque no quieres cambiar. No puedes vivir toda tu vida alrededor de una experiencia pasada. No puedes vivir toda tu vida alrededor de una experiencia que tuviste y que te marcó en el pasado. Porque Dios no solamente es el Dios que obró milagros en el pasado, sino que es el Dios que sigue obrando milagros en el presente. Y el mayor problema de Israel, óyeme bien, no era el desierto en el cual estaba. El mayor problema de Israel no era el desierto, era la mentalidad que desarrollaron dentro del desierto. Mentalidad que desarrollaron dentro del desierto. O sea, uno va desarrollando su mentalidad dentro de la cotidianidad de la vida.
Y el problema de Israel era que, oiga bien, Dios los sacó de Egipto en una noche. Usted, por ejemplo, ve la Biblia, usted ve las películas. Dios los libera de Egipto en toda una noche, dando a entender que pues la noche es la oscuridad. Y aún así Dios los liberó en una sola noche. Pero sacar a Egipto del corazón de ellos tomó 40 años. Mire lo complicado que es la naturaleza humana. Mire lo complicado que es el corazón humano. Cuando el corazón humano se resiste y siempre quiere ser más sabio que Dios, y quiere ser sabio en su propia opinión, y quiere decir, no, un momentico, yo sé cómo manejo mi vida, tranquilo, y quiere convertir a Dios en un ritual. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Querían convertir a Dios en un ritual y Dios quería transformarlos. Ellos no dejaron. 40 años, porque ellos fueron acomodados en su sistema de creencias, en su cosmovisión y en su forma de percibir la vida conforme a la esclavitud que vivieron en Egipto. Dios quería hacer el milagro primeramente en el corazón. Y para Dios no era difícil transformar el corazón, pero necesitaba algo: disposición y compromiso de parte del pueblo. Aquí hay una verdad poderosa. Escúcheme bien, presta atención. Esto es para cada uno de nosotros. Recíbelo en el Espíritu. El lugar donde estás no importa tanto como sí importa la persona en la que te estás convirtiendo. El lugar donde tú estás no importa tanto como sí importa la persona en la que tú te estás convirtiendo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba preparando pasajeros. Sí, viajeros. Venga, móntese aquí que yo lo voy a llevar por aquí. Tranquilo, no. Él estaba preparando, él estaba formando una nación que luego fueran a conquistar. ¿Sí? Él no estaba ahí formando sobrevivientes. ¿Sabe qué es un sobreviviente? Una persona que ha sido afectada, damnificada y víctima. No, a Dios no le interesaba formar sobrevivientes. Él estaba formando conquistadores, porque lo que luego seguía de ahí era la conquista bajo el mando de Josué. Entonces, el problema era que Dios necesitaba generar ciertos movimientos en el corazón del pueblo, para que luego ellos pudiesen experimentar una vida que realmente valiera la pena vivir, para que ellos supieran para qué fueron escogidos. O sea, la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual Dios me creó? ¿Cuál es el propósito de vida que tengo? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Ellos simplemente estaban viviendo al día. El maná, los milagros. Sí, ellos tomaron la salida de Egipto como si fueran pasajeros de un viaje, pero nunca permitieron que su corazón fuera transformado. Solo Josué y Caleb entendió. Por eso usted ve que en la Biblia los que salen de Egipto y toman la tierra prometida, los únicos dos fueron Josué y Caleb. El resto murió en el desierto, en medio del desierto. Porque el desierto solamente iba a durar unos pocos días. El desierto era para que ellos aprendieran a depender de Dios, a confiar en Dios. ¿Sí? Y Dios requería de ellos confianza, obediencia, ¿sí? Compromiso para dejarse transformar. Pero ellos no lo quisieron así, y por eso se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque ellos salieron con unos conceptos de Egipto, en donde ellos decían, no, olvídese, yo ya tengo mis creencias claras y a mí nadie me las quita. Yo ya sé cómo, yo ya sé hacer
Yo ya sé cómo elegir mis decisiones. Y eso a mí nadie me lo quita. Y así siguieron. Y hasta tal punto que quisieron apedrear a Moisés y acabar con su vida. Y Josué y Caleb fueron los únicos que la tuvieron clara. Por eso usted los ve después que a Josué lo ponen bajo el mando para ir a la conquista. Y Caleb con 80 años tenía la fuerza para seguir conquistando. ¿Por qué? Porque la buena actitud te da fuerzas físicas. Entonces, primer movimiento que Dios los quería llevar. Dios quiere mover el corazón del pueblo. Y escúcheme bien, el título de esta enseñanza no es algo que tiene que pasar un solo día, una sola vez. Dios dice, muévete. Dios no te llamó a quedarte donde estás. Y esto tiene que pasar todos los días. Todos los días uno tiene que irse moviendo hacia Dios. Porque va a ser Dios el que nos va a ir transformando, renovando y mostrando cómo realmente es que se vive la vida. No conforme a lo que el mundo enseña, sino conforme al dador de la misma, al dador de la vida. Entonces lo primero que Dios quiere moverle a su pueblo es, Dios quiere mover tu corazón. Y aquí es lo que está en Ezequiel 36, 26. Usted ve Ezequiel 36, 26, lo que dice. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26? Léalo conmigo, que dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, lo que está contemplando aquí la palabra es que el corazón humano se puede volver una piedra. ¿Qué es algo? ¿Qué es una piedra? Pues una piedra es algo muerto, es algo duro, insensible. Una piedra no siente. Y así se le había vuelto el corazón a Israel. Israel era el pueblo de Dios. Esto significa que si uno se descuida, aún siendo pueblo de Dios, a uno se le puede volver el corazón de piedra. Simplemente porque uno toma su postura de dureza. Un corazón de piedra tal vez porque es la forma de protegerse ante los demás. Y ellos se querían proteger así de Moisés, se querían proteger. No, es que hay gigantes allá, se querían proteger. Pensaban que esa era la forma de protegerse, un corazón de piedra. Pero les dice, no, así no es. Yo lo necesito a ustedes con un corazón nuevo. Por eso fue que, oiga bien, la primera generación, la generación que sale de Egipto, como no quisieron permitir esta transición, como no se movieron en pos de Dios quería mover el corazón, traerles uno nuevo. Ellos no lo quisieron, solo Josué y Caleb. Entonces, ¿qué pasó? Murieron en medio del desierto. Murieron sin ver la promesa. El desierto los catapultó porque no quisieron. No, déjeme aquí que yo sé cómo vivir mi vida, tranquilo, yo ya la tengo clara. Tranquilo, yo ya sé cómo vivir mi vida de acuerdo a mi experiencia, a lo que vivía allá en Egipto. Tranquilo, a mí nadie me viene a enseñar cómo hacer las cosas, ni qué creer, ni cómo decir, ni nada. Murieron en medio del desierto. No tenían un espíritu enseñable. Quisieron matar a su líder, a Moisés. Y Dios quería darle su corazón de carne. Porque corazón de carne, oiga bien, el corazón de piedra, dice un corazón y un espíritu nuevo. Son dos cosas, corazón y espíritu nuevo. Porque el corazón y espíritu viejo no hereda lo que Dios tiene para entregar. Por eso ese pueblo murió en el desierto, y la generación que nació en el desierto nació dispuesta a lo nuevo que Dios quería traer. Recibió el corazón nuevo. Bueno, Señor, ¿qué tienes para enseñarnos? Un espíritu enseñable. Sí, Señor. Obediencia. Claro que sí. Yo no me voy a quedar enranchado aquí en mis razones, en mi propia opinión. Lo nuevo. Aquí estoy. ¿Qué me quieres enseñar? Y lo más tremendo fue que Josué y Caleb tomaron la misma actitud, teniendo años de diferencia.
Y entonces a esa nueva generación le dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y fueron ellos los que bajo el mando de Josué heredaron la tierra prometida. Hay que comprometerse. El corazón es el centro de nuestras decisiones. ¿Qué es el corazón? Por eso Dios cada día, Señor, renueva mi corazón, Padre. Dame un corazón nuevo, Padre, y un espíritu nuevo, Padre. Eso es de todos los días. Porque cuando el corazón se endurece, oiga bien, cuando nuestro corazón se endurece, dejamos de creer, nos volvemos incrédulos. Ah, qué cuento de Dios. Pero y verá que yo sé cómo manejo esto. ¿Qué cuento de orar? ¿Qué cuento de asistir a la iglesia? No olvídese. Yo sé cómo manejo este asunto. Dejamos de creer, dejamos de crecer interiormente. Nos esterilizamos, nos secamos por dentro. Cuando el corazón se endurece, dejamos de amar. Nos cuesta amar. Dejamos de servir. Cuando el corazón se endurece, dejamos de valorar aún lo poco que tenemos. Cuando el corazón se endurece, dejamos de sorprendernos. Uy, gracias a Dios por este nuevo día, Padre. Gracias, Señor, me levanté con vida. Bendito sea Dios, dame la sabiduría para vivir esta vida de la mejor manera posible. Cuando el corazón se endurece, dejamos de obedecer. Nos cuesta hacer caso. Y como dejamos de obedecer, nos cuesta atender el consejo del consejero que nos quiere aconsejar, del líder, del pastor. Cuando el corazón se endurece, dejamos realmente de vivir y la vida se nos convierte en un martirio. La vida se nos convierte en un martirio. Entonces, muchas personas piensan que necesitan un milagro económico. Y claro, Dios es poderoso para hacer milagros. Y Él lo ha hecho y en la Biblia están milagros de provisión. Y muchas personas piensan que necesitan un milagro sin pensar que lo primero que necesitan es un milagro en el corazón. Primero se necesita un milagro ¿dónde? Corazón. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque una persona con un corazón herido, una persona con un corazón que no está sano, una persona con un corazón duro, oiga bien, interpreta todo mal. Todo lo interpreta mal. Interpreta mal la corrección. Interpreta mal el consejo. Interpreta mal la autoridad. Interpreta mal las oportunidades. Interpreta mal el amor. Que piensa que no, ámeme. Y que el amor solo es amor, pero no es corrección. Interpreta mal todo. Y lo que Dios quiere realmente es sanar el filtro con el que se está viviendo la vida y con el que se está viendo la vida. Y el filtro es el corazón. Escuche, mientras yo estaba meditando en esta palabra, el Señor colocó en mi mente que había personas, que hay personas que llevan años sonriendo por fuera, pero sangrando por dentro. Y así se le han pasado mucho tiempo, sonriendo por fuera, pero sangrando por dentro. Y tal vez han puesto un escudo protector para que nadie se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo ahí adentro. Y sabes, nadie conoce las lágrimas que tú has derramado, solo Dios. Nadie conoce las decisiones que tú has enfrentado, aún las
traiciones, las decepciones, solo Dios. Nadie conoce las preguntas que tú le has hecho a Dios. Y aunque estas personas siguen caminando, dejaron de esperar grandes cosas, dejaron de creer por algo más, por algo mayor. Siguen caminando de manera automática. Pero hoy Dios quiere decirles: la esperanza que enterraste, la esperanza que tú mismo te encargaste de enterrar, pilas, porque esa esperanza no está muerta, está viva. Los sueños que guardaste bajo llave porque dijiste: no, esto ya no es para mí. Ojo, porque están encerrados, pero no están muertos, están vivos y están moviendo el cajón donde lo encerraste, queriendo salir. La promesa que parece tardar y que tú dices: ya se me fue el tiempo, esa promesa sigue viva. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, ni con tu casa, ni con tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces, ojo, Dios quiere mover el corazón primero. Dios quiere removerlo, dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. No nos resistamos. Segundo movimiento, Dios quiere mover tu carácter. ¿Qué más quiere mover Dios? El carácter. La mayoría quiere que Dios cambie circunstancias, pero resulta que Dios quiere cambiar personas. Escuche bien. Porque si Dios solamente cambia las circunstancias sin cambiar el carácter, finalmente volveremos a lo mismo. Volveremos a lo mismo. Israel quería la tierra prometida, pero Dios quería era entregarles una identidad de pueblo de Dios, una identidad prometida, para que vivieran a la altura de lo que eran. Eran pueblo de Dios. Para que vivieran a la altura de lo que eran, dependiendo de Dios. Para que vivieran a la altura de lo que eran, honrando a Dios, buscando agradarle, rindiendo su corazón a Dios, rindiendo sus vidas a Dios para que Él hiciera su trabajo, para que vivieran a la altura de lo que eran, pueblo de Dios. Israel quería tierra prometida. Dios quería que vivieran a la altura de lo que eran, que tuvieran una identidad clara. Vemos el ejemplo de David. David tuvo que ser ungido antes de ser rey. José tuvo que recibir sueños antes de poder gobernar. Pedro tuvo que ser quebrantado antes de poder ser el hombre que iba a abrir las puertas, el primero en abrir las puertas del reino con la predicación. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre trabaja primero en el carácter. Dios siempre trabaja primero ¿en qué? En el carácter, en el carácter. Ahora, usted me va a decir, ¿qué es el carácter? Pregúntele a que está a su lado, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Yo se lo voy a definir aquí simplemente con 4 acciones. 4 acciones, no le voy a dar una definición conceptual, sino 4 acciones para hacerlo más entendible. El carácter, ¿qué es el carácter? Es quién eres cuando nadie te observa. Eso es el carácter. Es quién eres cuando nadie te observa. ¿Qué más es el carácter? Es cómo reaccionas cuando te hieren el corazón. Eso es el carácter. ¿Cómo reaccionas cuando te hieren? Eso es el carácter. ¿Qué más es el carácter? Es cómo respondes
cuando eres corregido, cuando una autoridad te quiere corregir, ¿cómo respondes? Eso es el carácter. ¿Y qué más es el carácter? Es cómo actúas cuando no recibes reconocimiento. Y tal vez has hecho muchas cosas importantes. Y finalmente, el carácter, resumiéndolo todo, el carácter es Cristo mismo formándose dentro de nosotros. Eso es el carácter. Cristo mismo formándose dentro de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que Dios quiere traer a nuestra vida para seguir adelante y no quedarnos estacionados en esta vida y detenidos sin saber, Dios mío, pero estoy viendo que nada pasa, ¿qué pasó? Me siento detenido. Número uno, primer movimiento, ¿cuál es? No, pero dígalo duro. Dios quiere mover ¿qué? El corazón. Segundo movimiento, Dios quiere mover ¿qué? Tercer movimiento, Dios quiere mover la actitud. Dios quiere mover tu actitud. Eso fue lo que le movió al pueblo cuando le habló. Escúcheme bien con respecto a este tercer movimiento. Dos personas pueden estar enfrentando la misma tormenta. Dos personas pueden estar ahí bajo la tormenta, enfrentando la tormenta de la dificultad. Una de ellas, glup, 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 se hundió. La otra, creció. Y ambas estaban bajo la misma tormenta. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La actitud. La actitud enseñable. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de esto? Ah, sí. No, la otra actitud es echándole la culpa a todo el mundo. No, por culpa de suya, por culpa. Cara amargada, semblante caído. El otro dice, un momentico, el que creció dijo, bueno, esta situación me tiene que llevar más a Dios. Voy a usar esta situación para acercarme más a Dios. Voy a usar esta situación me tiene que llevar a Dios. Entonces, los 10 espías que salieron, recuerden que eran 12, ¿no? Pero 10 vieron gigantes. Claro, Josué y Caleb también los vieron. Josué y Caleb también vieron los mismos gigantes que vieron los 10 espías. Pero ¿qué dijeron los 10 espías? No, somos pequeños. Ellos son, nos vemos como langostas. Nos trajeron aquí. Dios nos sacó por medio de Moisés aquí para matarnos. No, ¿por qué? Porque seguían con la mentalidad de Egipto, esclavos, echándole la culpa a todo el mundo. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Josué y Caleb apenas vieron los gigantes, ellos se les dibujó una sonrisa en el rostro. Uy, Dios es muy grande, mira lo que va a hacer Dios con eso. Mira lo que va a hacer Dios. Mira lo que Dios va a hacer. Va a destrozar esos gigantes delante de nosotros. Increíble, hermano. Dios es increíble. Mira la actitud que tuvieron ellos. Porque sabían que el Dios que los había sacado de Egipto no los iba a abandonar. Y Dios que inicia, ese es el Dios que termina y cumple lo que promete. Entonces, el problema nunca fueron los gigantes. El problema fue la perspectiva. Ellos tenían una perspectiva todavía. Por eso yo les decía ahora, una noche duró la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Fueron sacados en una noche. Pero luego duró 40 años sacar Egipto del corazón del pueblo. Y si nosotros nos descuidamos, nos volvemos así. Porque esta naturaleza humana tiende a Egipto.
Entonces escúcheme bien, presta atención. La actitud incorrecta convierte bendiciones en cargas difíciles de llevar. Vuelvo y le repito. La actitud incorrecta convierte bendiciones, porque por la perspectiva no alcanza a dimensionar la bendición que hay ahí, sino que se queja. La actitud incorrecta convierte bendiciones en cargas, mientras que la actitud correcta convierte pruebas en oportunidades de ver la gloria de Dios. Por eso es que Dios nos repite aquí cada 8 días lo que dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta para ti. Pero renueva. Tú quieres comprobar la voluntad de Dios con todos sus beneficios. Hay que renovar la mente. Hay que cambiar la perspectiva. Hay que cambiar la actitud. Dios quiere mover nuestra actitud. Cuarto movimiento, Dios quiere mover el propósito. Escuche bien. La tragedia más grande de este mundo es morirse. Esa es la tragedia más grande. La tragedia más grande es morirse, es morir. La tragedia más grande realmente no es morir. La tragedia más grande es vivir sin descubrir para qué nací. Y empezar a maquillar mi vida con lo que el mundo me ofrece y tratar de experimentar una felicidad exterior pasajera. De la única manera que tú y yo descubrimos para qué nacimos es cuando hacemos lo que hizo María, que se arrodilló a los pies de Jesús, porque para ella eso era lo mejor. El Señor Jesús le dijo: ella ha escogido la mejor parte y ella va a entender para qué nació y para qué está viva. Se puede ser muy famoso, claro. Se puede crecer en mucha educación, por supuesto, y eso está bien, y eso no está mal. Se puede tener muchas cosas, válido, sí, pero de nada sirve si se vive sin sentido, sin descubrir para qué nací. Eso será puro ruido, ensordecedor, metal que resuena y címbalo que retiñe. Y eso es lo que el mundo ofrece. Por eso realmente lo que el mundo quiere es que la gente viva sin sentido para poderla manipular. Por eso es que Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre del sistema de este mundo. Efesios 2:10 lo deja claro. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, el molde que Dios utilizó para crearnos fue Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para vivir una vida realmente valiosa, satisfactoria, una vida con propósito, una vida tranquila, una vida confiada, dependiendo de Dios, buscando agradarle a Él. Eso es lo que le da valor a una vida. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pusiéramos por obra. Entonces, Dios no improvisó tu existencia. Quiero que abrace a la persona que tienes a tu lado y dile: no eres un accidente. Muévalo, 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 muévalo. No eres un accidente.
No eres un error, dígale. No eres una casualidad. Eres una asignación divina. Eres un diseño divino. Amén. Escúcheme bien. Hay personas que de pronto están buscando un empleo. Y Dios en medio de esa búsqueda, ¿sabe qué está haciendo? Está formando un ministerio. Y no se están dando ni cuenta. Y luego descubren, uy, tremendo. Hay personas que están buscando comodidad. No es malo, uno tiene que aspirar la mayor comodidad, pero no una comodidad que luego lo coja uno y lo vuelva pasivo. Hay personas que están buscando comodidad. Y en medio de esa búsqueda de comodidad y que no la pueden encontrar, Dios está formando propósito de vivir en esa vida. Hay personas que están buscando estabilidad. No es malo eso, es bueno. Y en medio de esa búsqueda Dios está formando que te vuelvas un impacto de fe para los demás. Entonces escuche bien, Cristo es el mayor ejemplo del movimiento. ¿Sabe por qué? Jesús nunca se quedó en el cielo, donde estaba. La Biblia enseña que Él se movió desde el cielo hacia la humanidad. Se movió hacia los enfermos, se movió hacia los pecadores, se movió hacia los rechazados, luego se movió hacia la cruz. Porque Cristo se movió hacia nosotros y hoy nosotros podemos movernos hacia Dios. Escuche bien, porque Cristo murió, resucitó y se movió hacia nosotros, es que nosotros hoy podemos movernos cada día hacia Dios. Porque Él vive en nosotros y nos guía a eso. En la cruz es la evidencia de que Dios siempre toma la iniciativa, se mueve hacia nosotros para que luego nosotros nos movamos hacia Él. Escuche bien. Hay hogares que necesitan moverse. Escuche. Aquí, no solamente aquí, todo el mundo, hay hogares que necesitan moverse. No necesariamente de casa, no necesariamente de domicilio, no, moverse de actitud. Porque tal vez no hay la mejor actitud familiar. Moverse de comunicación, porque tal vez la comunicación es nula o es mala. Hay hogares que necesitan moverse de prioridades, porque no han entendido cuáles son las verdaderas prioridades de la vida, para poder vivir tranquilo y confiado y no para vivir afligido. Las prioridades del mundo te llevan a vivir afligido, finalmente. Hay matrimonios que necesitan volver a orar juntos. Hay familias, hay hogares que necesitan moverse de su compromiso con Dios, porque no tienen un compromiso real. Hay padres que necesitan volver a discipular a sus hijos. Hay hijos que necesitan moverse para volver a honrar a sus padres. Hay familias que necesitan moverse para volver a poner a Cristo en el centro. ¿Por qué? Porque cuando Cristo ocupa el centro, la familia encuentra dirección. Cuando Cristo ocupa el centro, la familia encuentra dirección en un mundo que va rumbo al caos. Hoy Dios está diciendo, está haciendo un llamado profundo al corazón. Bastante tiempo has permanecido en ese monte. O sea, esta palabra no es una casualidad. O sea, antes de venir aquí
hablar lo que Dios pone en mi corazón, primero el Señor me lo habla clarito a mí. Primero el remesón lo recibo yo, porque esto es lo que Dios quería hablarnos hoy. Bastante tiempo has permanecido en ese monte. Eso significa, bastante tiempo llevas viviendo en el miedo, en el temor, en la pasividad, en la amargura. Se te volvió normal vivir amargado. Bastante tiempo viviendo en la mala actitud, en el enojo continuo y recurrente, en ser conflictivo porque sí. Bastante tiempo has permanecido en ese monte. Bastante tiempo viviendo en la culpa, culpándote. Bastante tiempo viviendo en el resentimiento. Suelta eso. Bastante tiempo viviendo en la pasividad, en el sedentarismo. Bastante tiempo viviendo en la mediocridad espiritual. Bastante tiempo sobreviviendo cuando yo te llamé a fructificar, a dar fruto. Bastante tiempo mirando atrás cuando yo te estoy llamando hacia adelante. Es lo que Dios está hablando hoy. Levante sus manos al cielo y repita conmigo: Señor Jesús, dejo mi Oreb, mis excusas, mis temores en tus manos. Dejo mi pasado en tus manos. El conformismo, la mentalidad de esclavitud, la dejo en tus manos. Señor, sana mi corazón, transforma mi carácter, renueva mi mente, corrige mi actitud, oh Dios, activa mi propósito, que mi familia avance, que mis hijos avancen, que mi matrimonio avance, que mi ministerio avance, que mi fe avance. No quiero quedarme donde estoy. Llévame a donde tú quieres que esté. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Escuche, el milagro más grande no ocurre cuando Dios cambia tu situación. El milagro más grande ocurre cuando Dios cambia tu interior. Porque cuando Dios cambia tu interior, cambia tu futuro. Y tu futuro comienza a alinearse con el propósito eterno de Dios. Cuando Dios cambia tu interior, cambia tu vida, cambia tu perspectiva de vida, la forma en que tú miras la vida, cambia tu corazón. Cuando tú cambias tu interior, cambia tu corazón. Y cuando cambia el corazón, cambia la familia, cambian las relaciones, cambia la forma en que se vive, la forma en que se aborda la vida, la forma en que te relacionas con los demás. Y cambia la manera aún como percibes a Dios. Amén. Vamos a colocarnos de pie en este momento. Quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos por un momento. Olvida por un instante lo que está a tu alrededor. No mires tus limitaciones, no mires tus luchas, no mires tus imposibilidades. Mira a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro miró las olas, comenzó a hundirse. Pero cuando miró a Cristo, encontró dirección. Y hoy Dios quiere hablar profundamente a corazones que han estado detenidos en el tiempo. Dios está hablando a tu Oreb. Sí, Oreb fue el lugar donde Dios se manifestó, claro que sí. Pero también fue el lugar donde Israel se acostumbró. Y existe una diferencia entre habitar en la presencia de Dios y acostumbrarse a la presencia de Dios. Porque la costumbre mata el asombro.
La rutina mata la pasión, la comodidad mata el crecimiento. Y hoy Dios dice: bastante tiempo has estado en ese monte. Y no es una palabra de juicio, es una palabra de amor, de un padre amoroso que te está diciendo: hijo, hija, hay más para ti, hay más para los tuyos, hay más para tu casa, más fruto, más propósito, más bendición, más fe, más crecimiento. Entonces, antes de mover tus pies, Dios quiere mover tu corazón. Porque hay personas que siguen atrapadas en un tiempo que ya terminó, en una temporada que ya terminó. Siguen viviendo en el dolor de una traición, en el fracaso de una decisión, siguen viviendo en el recuerdo de una pérdida. Pero el Señor hoy dice: yo no te diseñé para vivir prisionero de tu pasado. Yo no te diseñé para vivir prisionero de tu pasado. La sangre de Cristo no solamente perdona pecados, también sana las heridas, también restaura las emociones, también rompe las cadenas invisibles. Y hoy el Espíritu Santo está sanando áreas profundas del alma. Abre tu corazón, pídeselo a Él. Lugares donde nadie más ha podido entrar, lugares donde todavía existen lágrimas escondidas, lugares donde todavía existe dolor acumulado. Y el Señor te está diciendo: entrégamelo, entrégamelo, entrégamelo. Quiero sanarte, quiero sanarte. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Padre, en el nombre del Señor Jesús, rompe, dile a Él, toda mentalidad de derrota. Aquí hay una presencia de Dios poderosa hoy que va a traer un rompimiento sobrenatural. Padre, rompe toda mentalidad de fracaso, Padre. Todo pensamiento de fracaso, Padre. Rompe toda palabra negativa que se levantó contra tus hijos. Que caigan los argumentos, que caigan las fortalezas mentales en el nombre de Jesucristo. Que caiga el conformismo espiritual, que caiga toda resignación, que se levante un nuevo anhelo por Cristo, que se levante hambre por tu presencia, que se levante una nueva visión, una nueva fe. Padre bendito, oh, siga obrando, Padre. Hay un obrar de Dios poderoso en este lugar. Presenta a tu familia, vamos, dile: Señor, presentamos delante de ti cada hogar. Padre, toda división familiar, Señor, obra el milagro. Padre, toda herida matrimonial, Señor, obra el milagro, Padre. Toda distancia que hay entre padres e hijos, toda carga que las familias han estado llevando, ahora en el nombre de Jesucristo, Padre, obra el milagro en cada familia, oh Dios. Que la paz de Dios gobierne cada casa, que los matrimonios sean fortalecidos, que los hijos sean alcanzados por tu gracia, que la salvación visite nuestras familias completas, Padre, tal como ocurrió con el carcelero de Filipos, Padre, tal como ocurrió con Cornelio, con Zaqueo. Hoy declaramos que Cristo visita los hogares, y cuando los visita, la salvación se manifiesta, el milagro se manifiesta, Padre. Señor, tú sigues siendo el mismo, el que abrió los ojos de los ciegos, el que limpió los leprosos, el que levantó a los paralíticos, el que resucitó a los muertos. Y escucha bien, donde Cristo está presente, los milagros siguen siendo posibles. Cristo está presente en esta reunión, porque esta reunión es hecha en Él, por Él y para Él. Por eso presentamos delante de ti toda dolencia, Padre, toda necesidad, toda imposibilidad, todo diagnóstico médico, todo problema financiero, toda puerta cerrada, toda situación que parece imposible, Padre, la presentamos delante de ti, sabiendo, Padre, que tú tienes el poder
que resucita. El poder de la resurrección de Cristo se manifiesta. Tú eres el Dios que da vida a lo que está muerto, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que alimentó multitudes, sigue proveyendo, el Dios que levantó a Lázaro, sigue trayendo vida donde parecía haber muerte. Dile: Padre de la gloria, ahora quiero que coloques tu mano en tu corazón y digas conmigo: no me quedaré donde estoy. Más fuerte: no me quedaré donde estoy. Tengo a Cristo en mi corazón. No viviré estancado. No viviré mirando atrás. Fuerte: Dios tiene algo mayor para mí. Dios tiene algo mayor para mi familia. Dios tiene algo mayor para mis hijos. Dios tiene algo mayor para mi propósito. Padre, sopla sobre tu pueblo, Padre. Que todo espíritu de estancamiento sea quebrantado. Que toda pasividad sea removida. Que toda desesperanza desaparezca. Que una nueva temporada comience hoy. Que el fuego de tu Espíritu Santo vuelva a arder. Que los dones se activen. Que la fe crezca. Que el amor por ti, por tu presencia, aumente. Y que como iglesia nos levantemos para cumplir el plan y el propósito que tú nos has dado, Padre. Es tiempo de avanzar. Tu voz sigue diciendo: no te quedes ahí, es tiempo de avanzar. Tu voz sigue hablando. Mucho tiempo has permanecido en ese punto. Es tiempo de avanzar en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque recuerda lo que dice el Proverbio 24:16: porque el justo caerá 7 veces y aunque caiga, Dios lo volverá a levantar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Denle ese aplauso fuerte al Señor.